Vamos a analizar la importancia del uso de estrategias de proyectos piloto en el proceso de innovación de las compañías mineras. En la minería existe mucha innovación. Esto es particularmente importante porque la minería es un sector altamente intensivo en capital y la minería no controla el precio queda definido por la oferta y demanda de los mercados mundiales, la minería solo controla el costo y tiene que ser competitiva respecto al costo. Entonces la minería se esmera en encontrar siempre nuevas oportunidades de poder encontrar tecnologías, métodos, digamos, cambios en sus procesos que le permitan simplificar las cosas, tener más eficiencia, menores tiempos de ciclo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto existe mucha innovación que se puede hacer. Sin embargo, el aparato productivo minero es un aparato complejo, es un aparato de alta complejidad y es un aparato muy caro y por lo tanto no se pueden hacer cambios, digamos, masivos cuando la maquinaria minera está funcionando, cuando el ciclo de mina está operando. Hacer un cambio que podría representar una para podría representar miles de dólares, millones de dólares incluso. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es, antes de hacer cambios en el circuito de producción, se hacen proyectos pilotos. Si los proyectos pilotos son realmente innovadores y han generado cambios significativos y son aprobados por la gerencia, entonces ya se insertan a través de un plan de inserción de este cambio de tecnología o de método en la operación, en el propio circuito de la operación. Antes son proyectos. Pero los proyectos pilotos son interesantes, porque primero los proyectos piloto ya no son una prueba teórica, son una prueba práctica. Por ejemplo, si queremos probar un nuevo tipo de perforación o un nuevo tipo de explosivo, entonces designamos un tajo que sea representativo del tipo de cajas que tiene la mina, o designamos un sector de la mina representativo y en ese sector comprometemos al fabricante del explosivo, al contratista principal, a la gente del Departamento de Investigación y Desarrollo de la mina, al equipo de expertos, a consultores y todos para poder probar si el problema es un tema de diseño de la malla, de carga del explosivo, de tipo de dosificación, a la propia proceso operativo para mirar cuáles son las formas y mecanismos para poder implementar y bueno, se hace el piloto, se miden los resultados en el sitio y finalmente se verifica si es una prueba que finalmente es exitosa para poder ser colocada a escala industrial, a la escala minera. Igual pasa con el caso de reactivos, ¿no? Existe una cantidad enorme de reactivos nuevos que llegan y se ofertan en el mercado todos los días, pero estos reactivos tienen que probarse. Cuando no se prueban pueden generar errores y fallas enormes en las operaciones, entonces tienen que haber pruebas piloto, a veces se construyen incluso plantas piloto a escala semi-industrial o industrial para procesar una cantidad importante de toneladas con el nuevo método y si los resultados en la planta piloto son eficientes, son efectivos, entonces recién pueden pasar a una escala industrial. Pero es muy importante tener un protocolo que permita administrar estos pilotos. La diferencia entre creatividad e innovación es igual a la que existe en el método científico. La creatividad consiste en pensar cosas nuevas. En cambio, la innovación consiste en hacer cosas nuevas y hay un salto enorme entre el pensar y el hacer. Entonces, existen muchas ideas que pueden ser implementadas, sin embargo, requieren un protocolo que permita manejar este proceso de innovación. Y ese protocolo va a permitir establecer este juego de proyectos piloto para poder hacer las debidas pruebas de campo, para poder mirar cómo se van a recoger los resultados de estas pruebas y para poder mirar cómo esto se puede escalar a una escala, digamos, a un tamaño industrial. Entonces es muy importante tener la precisión de poder seguir estos pasos para poder generar cambios e innovación que permitan hacer una mejora en la manera como se operan las compañías mineras, en todo orden de cosas,
En la minería no se puede simplemente probar a escala industrial y arriesgarse a cometer errores que pueden tener grandes costos, y no solamente económicos, sino a veces retrasos en tiempo, cosas que pueden afectar las expectativas de todas las partes interesadas. Entonces, en este tipo de negocios se vuelve súper importante hacer una normalización de los pilotos, la manera como se gestionan, cómo se gerencian, cómo se proponen, cómo se analizan, cómo se aprueban, cómo se financian estos proyectos piloto, porque requieren un financiamiento, no son proyectos teóricos, pero se tiene grandes expectativas, y también existen pilotos que han generado cambios en métodos, cambios en el uso de materiales, en el uso de, digamos, formas de operar, que permiten lograr mejores eficiencias, mejores productividades, reducir los tiempos del ciclo y aumentar la rentabilidad del negocio. Entonces, los proyectos pilotos se vuelven cruciales, súper importantes, tienen que ser normalizados, y los departamentos de investigación y desarrollo acá tienen una fundamentación clave, ¿no? Ahora, también existe, en el Perú por lo menos, y en muchos países del mundo, incentivos tributarios digamos, a la innovación, al cambio en el proceso. Si hay una innovación en el proceso, uno puede incluso deducir, digamos, más del 100%, hasta el 175% de los costos de investigación y desarrollo y del proceso mismo de innovación, siempre y cuando previamente haya propuesto para ser aprobado en CONCITEC, en el instituto, digamos, en la autoridad de ciencia y tecnología, que esto es un proyecto viable. Y ahí el concepto es que se trate de innovación para la empresa, no que se trate de algo einsteiniano que nadie ha visto, no se trata de innovación para la empresa. Si la empresa nunca lo ha hecho y para la empresa es innovación, o para el sector es innovación hacer este cambio, entonces ese cambio puede pasar a un proyecto para calificación en el CONCITEC, y una vez que logra una calificación positiva puede acceder a la ley que permite el incentivo tributario. Esta ley existe en muchos países para incentivar la innovación en el proceso, y la minería no es la excepción. La minería también puede encontrar oportunidades interesantes de poder deducir el gasto, digamos, en ese proceso al generar innovación. Es para promover la innovación. Ahora, mucha parte de la innovación también procede del contratista, y mucha parte de la innovación también procede del fabricante del equipo. Y si esta coordinación a nivel de comunicaciones no es buena, entonces la innovación termina llegando muy tarde. Para que la innovación llegue de una manera temprana, es importante que la compañía minera tome en cuenta al contratista como un socio estratégico para hacer las cosas mejor, y tome en cuenta al fabricante que está atrás de los equipos para poder tener, digamos, al fabricante o al proveedor o al distribuidor más grande, que generan mucha innovación en la cadena de suministro que no está correctamente canalizada. Y esto agrega mucho valor, y el liderazgo de esto lo tienen los departamentos de investigación y desarrollo que las minas han desplegado para poder hacer la diferencia y poder ser más competitivos, no solo en el tiempo, sino ser más competitivos en esta operación que está basada o fundamentada en tener un control fino de los costos.